¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Vigo a Debate, en Televigo, en donde analizamos la actualidad desde distintos puntos de vista. Y la verdad es que hoy tenemos una mesa de debate que a mí me encanta y que hace mucho tiempo que queríamos tener y que seguramente ellos mismos también querían haber celebrado esta mesa para intercambiar posturas, opiniones y pareceres sobre algo que nos influye tanto en la vida de cada uno, en la vida personal de cada uno y a otros también en la vida profesional, como es la sanidad, como es la situación del área sanitaria de Vigo. Precisamente en las últimas horas conocíamos una noticia que también saltaba al ámbito sanitario, como era la venta de Povisa por parte del grupo que lo tenía hasta ahora mismo, que era el grupo Nosaterra, hacia un grupo, el grupo Ribera Salud, que será el que a partir de este momento, en cuanto se formalice y se apruebe y tenga todas las conformidades esa venta, pues se hará cargo del Hospital Povisa. Es algo que no ha dejado indiferente absolutamente a nadie. Por un lado, los trabajadores de Povisa, muy preocupados, quieren saber cuáles son sus circunstancias, llevan muchos años negociando el convenio con la dirección de la empresa, con un convenio que ha tenido que prorrogarse durante los años, hasta, creo recordar, que casi 10 años, y los trabajadores quieren saber qué es lo que van a hacer ahora, si tienen que asumir el convenio de Ribera Salud, si tienen que seguir negociando su convenio, cuál va a ser su realidad. Muchas voces han empezado incluso a pedirlo, han hecho desde la plataforma SOS Sanidad Pública y también muchos partidos políticos, como por ejemplo en Marea o el BNG, que sea el Sergas quien asuma a partir de ahora la gestión del Hospital Povisa, en realidad temerosos ante la incertidumbre que este cambio en la gerencia del hospital pueda traer. Todo esto se suma ¿a qué? A una situación ya heredada del año pasado, un conflicto con los médicos de atención primaria que llegó a estar muy enquistado a mediados de este año 2019, precisamente antes del verano, que incluso hizo que se produjeran ciertos cambios en la gerencia del área sanitaria de Vigo. El que era hasta este verano gerente, Félix Rubial, pasó a dirigir el área sanitaria de Ourense, también con sus necesidades y sus complicaciones y sus especificidades, y en su lugar, pues Julio García Comesaña vino a ocupar esa plaza. Esta es, en resumen y muy sintetizada, la fotografía que tenemos en estos momentos, con un diálogo que se ha vuelto a retomar con los médicos de atención primaria. Muchos de ellos habían dimitido de su cargo de jefes de área para protestar por la situación en la que tenían que desarrollar su trabajo. ¿Cuál es, a día de hoy, la situación del área sanitaria? Pues en esta mesa trataremos de arrojar algo de luz y si podemos incluso, ¿por qué no decirlo?, acercar posturas, también se puede hacer y también ha ocurrido muchas veces en esta mesa de debate. Y para comenzar ya, voy a saludar en primer lugar pues al que desde este verano es el nuevo gerente del área sanitaria de Vigo, de la EOXI, Julio García Comesaña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, oye, ¿cómo han ido estos primeros meses de trabajo? ¿Llevas cuánto? ¿4 meses? Casi 4, sí. Pues francamente bien, mucho trabajo efectivamente, sí, me ha coincidido la época de verano. Es un área complicada la de Vigo, la de Ourense, de donde vienes, sí, tampoco es sencilla, también ha habido muchos cambios ahí, pero sí, había muchas cosas pendientes aquí, muchos cambios que han sido muy complicados de hacer, porque la transformación del área sanitaria, sobre todo desde la puesta en marcha del Hospital Álvaro Cunqueiro, esto ha sido complicadísimo, ¿no? ¿Más de lo que pensabais? Bueno, hay otros ejemplos de otras áreas en España que, habiendo abordado un proceso similar, han tenido que revertirlo, porque realmente era y es complicado. Pero yo, respondiendo a lo que me he encontrado, pues en primer lugar me he encontrado unos profesionales pues, estupendos, con muchas ganas de seguir esa inercia y esa propuesta de cambio, de reorganización que se hizo ya en el año 15. Y realmente creemos que esa reorganización está dando sus frutos. Evidentemente hemos puesto en marcha un hospital modélico, yo creo que a nivel de toda España, incluso para Europa es un referente en algunos aspectos. Hemos reordenado la actividad que se hace en su hospital, hemos sabido dar el espacio necesario al Hospital Meixoeiro, que también en los primeros momentos pues, tenía alguna duda, pues, totalmente planificado y está en el momento y en la posición que creíamos que tenía que estar. Y probablemente eso, bueno, pues ese proceso tan complicado en el ámbito hospitalario
ha generado alguna deficiencia, alguna cosa mejorable en el ámbito de atención primaria que estamos también tratando de corregir ya desde hace tiempo y en particular, bueno, pues en estos meses es, entre otras cosas, en las que hemos estado trabajando duramente. A mí me gusta el concepto mejorable. Me gusta el concepto mejorable porque el concepto mejorable no es un callejón sin salida, sino que es una calle abierta que dice que hay una trayectoria en la que te encuentras en un punto y reconocer que hay cosas que se pueden mejorar indica una actitud de trabajo, sin duda, hacia adelante. Uno de los puntos que en atención primaria en Vigo, concretamente, en general en todas las áreas y en particular en Orense también, que siempre es mejorable, usando tu expresión, es la relación entre la atención primaria y la atención hospitalaria. Siempre se puede mejorar. Yo creo que es de una decisión acertada en establecer áreas de gestión integrada en Galicia ya desde el año 2005, que se empezó con el primer piloto en Ferrol, y en el 13 se consolidó en toda Galicia. Ese trabajo de área integrada es positivo y además creo que es la única alternativa que tenemos en el manejo de la sanidad en general de la población, ¿no? Que estén coordinados los médicos de atención primaria y atención hospitalaria. Ese proceso de integración pues genera dificultades, roces, y efectivamente creo que aquí en Vigo había ámbitos de mejora en ese sentido, había una buena relación, pero había ámbitos de mejora, y en los últimos meses ya se había empezado a trabajar anteriormente, se ha intentado reforzar esa conexión, porque efectivamente un médico de atención primaria que pueda pedir todas las pruebas que pueda pedir un médico de hospital, o que tenga acceso a las estructuras que tenemos en la área sanitaria es muy importante, ¿no? Y el médico de primaria ahora estamos en ese camino y creemos que para él va a ser algo bien valorado y en definitiva para la población. Julio, quiero en primer lugar agradecerte que te hayas prestado a venir aquí a esta mesa de debate, porque no siempre ocurre desde el ámbito institucional, y yo creo que sí que es muy importante para una persona que tiene que liderar un equipo como es el del área sanitaria, pues saber escuchar y saber cuáles son, pues oye, las cuestiones mejorables que apuntan los que están abajo, los que están en el terreno, los que están en el día a día. Desde la plataforma SOS Sanidad Pública tenemos a su portavoz, Manuel Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, me imagino que la fotografía que vosotros transcribís desde SOS Sanidad Pública puede ser distinta a la que a lo mejor nos haya planteado o incluso a la que haya planteado yo en mi introducción. ¿Cómo veis la situación de la sanidad ahora mismo en el área viguesa? Bueno, la sanidad pública viguesa siempre fue problemática, por llamarlo de alguna manera. A lo largo de los años ha sufrido pues, diferentes procesos y problemas, ¿no? Desde hace ya años con el problema de Povisa, que venimos arrastrando por esa estrategia que siempre ha mantenido este hospital de conseguir un espacio de población que le permitiera su área de negocio y que siempre ha negociado hábilmente incrementos en el presupuesto que paga la administración sanitaria, bueno, pues con políticas, pues podemos decir hasta chantajistas, utilizando a los trabajadores, amenazándoles con despidos o cierres o ERES, y con la propia población, ¿no? Diciendo que las camas que tenía este hospital pues no pueden ser sustituidas de la noche a la mañana por los servicios sanitarios públicos. Otro problema que tenemos y hemos tenido es el problema de la construcción, la financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro, que fue un proceso complejo, un proceso lleno de dificultades y de enfrentamientos, y que creemos además que unas dificultades y enfrentamientos asociados a que, bueno, se produjeron reducciones muy importantes en las camas, en el personal, en el equipamiento, incluso en el concepto estratégico que tenía este hospital, que obligó a dejar de ser centro de referencia en numerosas especialidades que estaban en el área de Pontevedra. ¿Vosotros entendéis a día de hoy, y ya han pasado ya creo que 2 años, desde 4 años, 4 años ya, Dios mío, 4 años desde la apertura del Hospital Álvaro Cunqueiro? Sí, 4 años, claro, es cierto. Sí, pasó el tiempo. Sí. Mi hijo fue de los últimos en nacer en el Hospital Seral, sí, 4 años. Pues en estos 4 años ya creo que hay distancia suficiente para hacernos una idea sobre si el hospital que tenemos, con las dimensiones y con las paredes que tiene a día de hoy, se nos ha quedado pequeño, o realmente si hubiera sido tan grande como se proyectaba inicialmente, hubiera sido más adecuado a las necesidades del área sanitaria de Vigo. Perdimos una oportunidad estratégica
perdimos, como el área sanitaria en Vigo, la oportunidad de habernos equiparados a la situación sanitaria del norte de Galicia, como puede ser Coruña o Santiago. Perdimos esa oportunidad y era el proyecto inicial, ¿no?, en cuanto a dotación de equipamiento, dotación de camas y la propuesta, ¿no?, que se fue recortando a medida que fue avanzando el proyecto, entre otras cosas porque bueno, se contrató una empresa privada que estaba trabajando... Pero por la situación de crisis económica que propició ese modelo de financiación. No, porque fue más caro. ¿No? Curiosamente, y a pesar de que fue... Bueno, más caro, pero a largo plazo. Bueno, y desde el principio también fue más caro y más costoso, evidentemente. Bueno, pues esto es un problema que se conocía, el problema de los hospitales de iniciativa, financiación privada, la colaboración público-privada, habían sido mucho más caros en el Reino Unido, que de donde se copió la idea, en el área de la Comunidad Valenciana, con el Hospital de Alcira, que hubo necesidad de hacer rescates y aumentos importantes en el pago de la administración, y en fin, y en la propia Comunidad de Madrid, donde se multiplicó el coste de los procesos. Se sabía. Es más, en el Reino Unido han renunciado a este modelo y en la propia Comunidad Valenciana, antes de irse el Partido Popular, el propio presidente de la Comunidad Valenciana dijo que iba a renunciar a ampliar este modelo, ¿no? Por tanto, salió más caro, claro. Teruca Cendón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Portavoz del Partido Popular en materia sanitaria y, bueno, pues también has venido muchas veces a esta mesa, o sea que esto no es nuevo. Sí. Esto que está planteando Manuel relacionado con cómo se gestó, cómo nació el sistema de financiación del Hospital Álvaro Cunqueiro. Bueno, a ver, hay que hacer un poquito de historia. Además es que, bueno, pues yo en otra tarea política, en aquel momento lo viví muy de cerca. Tenemos que ubicarnos en una situación de crisis económica donde teníamos una presión brutal por parte de Europa que no nos permitía el endeudamiento. No había otra posibilidad de financiación. Vigo tenía unas carencias sanitarias muy importantes, estaba muy a la cora de Galicia y no era una cuestión política de partidos. Evidentemente, antes de la llegada de Núñez Feijóo, estaba el gobierno bipartito, el Partido Socialista y BNG, en un bipartito que ya exploraron esa posibilidad y está documentadas las conversaciones que hubo en Alcira y que hubo en la Comunidad Valenciana para poder abordar la financiación de un hospital que era un proyecto que no se podía realizar. Núñez Feijóo llegó al gobierno de la comunidad autónoma, tenía una decisión clarísima de abordar el hospital. Todos los proyectos sanitarios se paralizaron en toda España se quedaron las grúas paradas en los proyectos sanitarios, salvo en Vigo. Entonces, se llevó con el modelo que se podía llevar, la colaboración público-privada. Sí es cierto, con muchísimos atrancos políticos, porque de verdad que no se nos dio ni agua ni sal. O sea, fue tremendo. Aquí había un convenio de colaboración firmado por el gobierno bipartito y por una alcaldesa del Partido Popular, en el que, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, el Sergas se comprometía a pagar los terrenos, a hacer la expropiación de los terrenos. Siempre es el concello el que pone a disposición los terrenos para la construcción de una infraestructura, siempre. La primera vez en la historia de la comunidad autónoma que el Sergas dijo, los compramos nosotros. A cambio, pues el concello tenía que colaborar en lo que eran las acometidas eléctricas, el agua, las aguas residuales, la urbanización de los viales, el parking del hospital. O sea, esos eran compromisos que adquirió el Concello de Vigo. Iniciamos la construcción del hospital y donde dije digo Diego. No, ese convenio no le valió al alcalde y no nos dio nada. Sufrimos retrasos por todos estos atrancos en la construcción del hospital. A pesar de todo, conseguimos que el hospital se construyera, se inaugurara. Evidentemente, el traslado fue muy complejo, pero es que el traslado era un traslado con una complejidad adicional. O sea, no se puede comparar con ningún otro traslado, porque, a ver, decía Julio, que evidentemente se sufrieron todas esas inconvenientes en otros traslados y la comparativa era el que se había hecho inmediatamente antes, que era el del Hospital de Asturias, pero el Hospital de Asturias era trasladar un hospital para otro hospital, era un traslado de edificio.
o sea, un traslado de casa. Aquí era la fusión de dos hospitales que tradicionalmente competían entre ellos, no colaboraban, y lo sabéis perfectamente, que había mucha dificultad, y era la integración de esos servicios en otra infraestructura, y que tenían que colaborar, que se tenían que poner de acuerdo y tenían que ser servicios únicos. O sea, yo creo, pasados 4 años, yo creo que fue una auténtica hazaña. O sea, es que yo nunca creí que pudiéramos llegar a los estándares que tenemos en este momento. Y la verdad es que nosotros decíamos en aquel momento que eso era esencial para Vigo, para el desarrollo sanitario, para la creación de nuevas referencias, que era esencial para el acortamiento de las listas de espera. Y yo creo que el tiempo nos ha dado la razón. Especializada en este momento, es cabecera en Galicia, podemos presumir de ella. O sea, hemos acortado los tiempos de espera en 20 días. Eso es que es una auténtica heroicidad. Hemos creado nuevas áreas, nuevas referencias, y se están creando continuamente. O sea, tenemos un hospital perfectamente equipado. Es que los profesionales del hospital dicen, o sea, cuando le preguntas de necesidades, dicen no necesitamos equipamiento, tenemos todo lo que aspirábamos. Y lo vemos día a día, o sea, las páginas de los periódicos constantemente son entrevistas con profesionales que nos hablan de nuevas técnicas, nos hablan de cirugía menos invasiva. Hombre, yo creo que tenemos que estar orgullosos de esto, Y especializada en este momento, yo creo que es la cabecera en Galicia. Yo creo que tenemos que sacar pecho. Y me gustaría hacer referencia a la visita del doctor Cabanelas, que muy recientemente, con el que yo tuve oportunidad de estar al día siguiente. Él venía, el doctor Cabanelas, como sabéis, bueno, pues es un cirujano ortopédico de muchísimo prestigio, de la Clínica Mayo, que bueno, por una anécdota que fue la intervención del rey Juan Carlos, del rey emérito, aquella intervención que iba mal y lo llamaron a él para que colaborara, pues se hizo famoso en España. Pero bueno, es un hombre que en su especialidad tiene un prestigio extraordinario. Él venía a un encuentro internacional en Santiago y quiso conocer el Hospital Álvaro Cunqueiro porque le habían oído hablar de él. Bueno, pues el gerente se lo enseñó y él realmente es que quedó prendado. Dijo, es que yo una infraestructura como esta es que no me la puedo imaginar en los Estados Unidos. Y continúa, yo al día siguiente estuve con él en Santiago y él me decía, y dice, pero es que ¿cómo no le dais valor a ese hospital? Y dice, es que yo he recorrido el mundo, conozco los hospitales de todo el mundo y de verdad, y dice que no recuerdo un hospital con unas condiciones para los pacientes más amables que ese. Teruca, déjame porque nos acompaña también Manuel Moreira, que é voceiro de CIGA Saúde. Manuel, que tal, como estás? Boa tarde, benvido. Muy bien, gracias. Bueno, todo isto que xa se puso en riba da mesa, moitos frentes abertos, pero supoño que esta visión da historia e da situación actual do Hospital Álvaro Cunqueiro é o que máis queres comentar, non? Sí, bueno, o que pasa no Álvaro Cunqueiro hoxe é froito precisamente do que pasa en esta área sanitaria desde hai moitos anos. Hai moitos anos, desde a construción do Meixoeiro, por exemplo. Xa naceu como un segundo hospital que efectivamente competía co Hospital Xeral e o problema é que no 2015 non estaban os deberes feitos. Non estaban os deberes feitos porque non se fixo esa integración que estaba previsto facer nese chubi que se creou antes para facer esa integración, para facilitar ese traslado, nin se cumpriron os deberes que estaban recollidos no Acordo 2006 pola saúde da área de Vigo para facer ese gran hospital que Vigo necesitaba para dar resposta a esas necesidades e tamén para ter recursos asistenciais desde a sanidade pública para dar unha alternativa aos pacientes que estaban sendo tratados en Povisa, mantendo o emprego de Povisa a data do 2006, tal e como recolleu o acordo, e tampouco se fixeron esos deberes. O hospital que se fixo e que se abriu no 2015 non era o que estaba previsto facer, non tiña capacidade de atender a poboación que atende Povisa, non tiña as especialidades cautivas en mans de Povisa, e agora estamos pagando esas consecuencias. O Hospital Álvaro Cunqueiro, efectivamente, grazas ao esforzo das profesionais e dos profesionais, se fixo un traslado evidentemente moi difícil. Máis difícil todavía porque non estaban os deberes feitos. Máis difícil todavía porque se abriu con criterios políticos. Se abriu con unha data política para sacar rédito electoral. E os profesionais sufriron as consecuencias. Eu creo que os relatos dos profesionais cando foi o traslado creo que quedan aí na historia. É certo
que hai unha evolución, como é lóxico. Góstame a palabra mellorable. Eu que falo en moitos sitios da sanidade pública, eu defendo a sanidade pública, pero tamén digo que é mellorable, manifestamente mellorable. Temos que mellorar moitas cousas. Aquí se están mellorando cousas, pero cal é o problema? Que a liña de mellora ten que ir na liña de reforzar os aspectos da sanidade pública e os valores que defende a sanidade pública. O que se está facendo aquí é cambiar os valores, e se están cambiando os valores porque se están introducindo os da mercantilización, os valores do mercado, e se están establecendo novos criterios para a xestión da sanidade pública que teñen máis que ver co que está pasando no mercado sanitario que cos intereses dos pacientes. No ámbito E a área de Vigo, no ámbito e a área, estrictamente médico. sí, no ámbito sanitario. Na sanidade, na prestación da asistencia sanitaria, que é só unha parte do cuidado da saúde, porque hai outra parte moi importante que descuidamos, que está na atención primaria e que logo comentarei, pero na asistencia sanitaria o que hai que poñer en valor son os intereses dos pacientes, e quenes defenden os intereses dos pacientes son os profesionais no ámbito do público, porque o seu único interés e para o que están e cobran o seu salario é para facer o que consideran honestamente que é mellor para os seus pacientes. Cando se introducen outras cousas, como a mercantilización, como o caso de Povisa, e como a apertura a ámbitos privatizados, como que pasa no Hospital Álvaro Cunqueiro, o que se está é modificando esos valores. Entón, as líneas de mellora non van no camiño que tiñan que ir e agora estamos pagando as consecuencias. Na atención primaria, que no proxecto do Álvaro Cunqueiro non era só o proxecto do Álvaro Cunqueiro, era un proxecto para completar a área sanitaria, incluindo tamén reforzar a atención primaria, un reforzo da atención primaria que quedou orfo cando se botou abaixo o plan de mellora. O plan de mellora da atención primaria tiña previsto incorporar profesionais e recursos para a atención primaria donde a área de Vigo salía especialmente beneficiada, porque éramos tamén especialmente deficitaria. Cando se botou abaixo o plan de mellora, estamos todavía agora sufrindo esas consecuencias. O que está pasando na atención primaria non debería sorprendernos. Moitos profesionais levan anos avisando. Desde que se paralizaron a creación de plazas, incluídas as do ano 2009, que xa estaban publicados no DOGA e que non se consolidaron, non hubo incorporación de plazas, sino todo o contrario. As necesidades dos pacientes crecen. Os pacientes que veñen aos centros de saúde o ven todos os días. A situación de estrés na que se atende os pacientes, de sobredemanda, de sobrecarga, esa é unha situación que vivimos todos os días. Entón non nos pode sorprender que pasara o que pasou. E o que pasou é consecuencia de botar abaixo o plan de mellora, de non ter unha reforma integral da área sanitaria que contemplara que a atención primaria é un elemento fundamental, se desenvolveu o Cunqueiro ás costas da atención primaria, pechando o acceso de xeito absoluto a atención primaria porque era un xeito de controlar a demanda. Si controlamos a demanda que chega desde primaria, hai menos demanda no Cunqueiro e iso permite que o Cunqueiro poda desenvolverse, pero a quen perxudicou grandemente foi a atención primaria. E as ferramentas electrónicas que son superpoderosas as que temos na nosa comunidade, iso hai que decirlo, temos unha historia clínica que é unha historia clínica modelo, que se puso en marcha tamén cando o plan de mellora e que se pediu ter unha historia clínica común con soporte informático accesible desde calquer centro para que calquer usuario ou usuario que chega a un centro de saúde ou un hospital este alí a súa historia para poder ser tratado nas mellores condicións. Eso temos unha ferramenta estupenda. Pero esas mismas ferramentas electrónicas serviron para poñer máis barreiras para que os médicos de familia de atención primaria pudéramos mandar os pacientes ao hospital. E iso dificultou a atención. E todo isto se fai todavía máis complexo ca situación de Povisa que temos aquí. É dicir, a área sanitaria de Vigo é complexa porque ten tamén a 135.000 ou máis persoas da nosa área atendidas por un hospital privado que atende a esos pacientes co fondos públicos. Enseguida entraremos no tema de Povisa, pero xa apuntaches algunhas cousas das que quero que fale Julio García Comesaña. Máis personal, fondos e, sobre todo, o que apuntaba agora, ao final se utilizou os médicos de atención primaria como parapeto para que respirasen mellor as especialidades no Álvaro Cunqueiro? Claramente non. Eu, se me permites, Jaime, algunha cuestión que está comentada aquí, en ese contexto de debate que nos convocas para él. A ver, eu creo que hai cousas que, por moito que se repitan, non van a ser certas. É decir que o hospital foi recortado, pois non é certo. Eu coñezo perfectamente ben o plan orixinal, o conceptual do hospital que se presentou alá pola no 2007, e coñezo o desenvolvemento do 7 ao 9
da estructura, se algo lle falta a ese edificio é o que estaba chamado o Hospital de Pacientes. Eso foi o único elemento que non se construiu. Todo o demais, o número de quirófanos, o número de habitacións, o número de postos de críticos, de REA, de despertar, etc., mantívose completamente, e máis, algunhas zonas medraron. Entonces, de verdade, creo que temos que estar orgullosos do hospital que temos. Foi diseñado en gran medida polos profesionais, no que era o plan funcional, o que era necesario, e non creo que estemos nin de lonxe por debaixo de estruturas de Santiago ou a Coruña, como comentaba Manolo, non? Ao revés, eu creo que somos a eles dalle envexa que nós teñamos esta estrutura, e todos os que veñen de Coruña ou Santiago a ver o noso hospital nos dicen o mesmo, que podemos facer nós para ter algo como isto en Coruña ou en Santiago. Entonces, temos que a veces empezar a valorar o que temos. E o hospital que temos en Vigo é un hospital de referencia a nivel galego, por suposto, a nivel nacional. E temos que deixar de decir que non é o hospital que diseñamos, porque non é certo, foi o hospital que diseñamos. Ben é certo que dende o 7 hasta o 15, que se concretou e se pudo pasear polos pasillos, hubo asustes constructivos, de diseño, non sempre planificamos ben as cousas, e hai elementos, sobre todo as circulacións. Non é doado colocar todos os elementos que ten un hospital, a pediatría, a nefroloxía, no sitio aceitado, e hai asustes que hai que facer. De feito, alguna cousa todavía ten melloras. Os hospitales, ademais, son vivos. Un hospital nunca está perfectamente rematado. Dende o 15 ata agora xa fixemos varias reformas, porque, bueno, as necesidades cambian, as interrelacións dos circuitos, e todo eso é vivo. Pero, bueno, o feedback dos propios pacientes tamén serve para... Novas técnicas, novo equipamento, todo iso vai cambiando, e o hospital ten que adaptarse. Este hospital, ademais, ten unha grande ventaxa, que ten esa capacidade de adaptarse no longo ou no medio longo plazo, con espacios disponibles para incorporando técnicas que algunhas xa se teñen utilizado, e incluso dentro do ano. Nós temos un hospital que ten un número de habitacións que é original o que estaba diseñado, as 526 habitacións, que ademais foron diseñadas con capacidade de ser dobles ou sencillas, unha parte importante delas, e nos adaptamos á demanda. Isto é algo que funciona moi ben e que é moi ben percibido polos traballadores e pola población. Entón, eu teño que defender que o hospital que temos é un hospital aceitado e non é un hospital que ten ningún tipo de eiva, non é recortado, é un hospital perfectamente coincidente co que se deseñou. E repito, en absoluto é un hospital que este por debaixo do que ten Santiago ou a Coruña. De feito, a Coruña está ahora nun proceso de revisión para actualizar o seu hospital, porque precisamente se comparan co que temos en Vigo, e o de Vigo é unha referencia para eles, non? Logo, falar de que se está a privatizar a sanidade no ámbito hospitalario, bueno, tamén é unha cousa que, por moito que se repita, non vai ser certa. Recordo que no momento da apertura do hospital se decía que se cobraba por usar os sillóns de acompañante. Isto dixo en sede parlamentaria incluso. Entón, repito, por moito que se diga unha cousa, non vai ser certa. No Hospital Álvaro Cunqueiro, no Hospital Meixoeiro, en ningún sitio de sanidade pública de Vigo, a ninguén se lle cobra por ningún servicio. Isto é moi importante, porque os que o usan o saben perfectamente, e os que non usan, supoño que tamén, porque falarán cos demais. Entonces, que é o que está fora do ámbito público no Hospital Álvaro Cunqueiro, no Meixoeiro? Os servicios están fora do ámbito público en prácticamente todos os hospitales de España e probablemente do mundo. A seguridade, a cafetería, a cociña, esos son os elementos. O quiosco. O sea, nós, afortunadamente, nos centramos no que sabemos facer e donde temos valor xestionando e, sobre todo, nos profesionales facendo o seu traballo. No ámbito sanitario e no que é non sanitario, pero que acompaña o sanitario. Pero todos os demais servicios, bueno, se o que plantexan nesta mesa é que a cafetería sexa pública, bueno, pues eu teño que decir que non é esa a nosa intención, e que a cafetería seguirá sendo unha concesión como é en todas as partes, incluídos pues, nos concellos, nos aeroportos, en todos os sitios. Nós temos que poñer o valor donde realmente a parte sanitaria ten importancia. Entón, digo que decir eso de que seguimos privatizando non é o caso en absoluto. E respecto a ese funcionamento da interacción entre a atención primaria e as especialidades? A ver, eu decía que no caso de Vigo concretamente, xa dende hai tempo, con algunha excepción, é algo mellorable, volvendo ao concepto que decimos antes, todos os médicos de atención primaria da área de Vigo poden acceder ás mesmas probas que acceden os médicos de atención hospitalaria. Eso é unha realidade, era antes e sigue sendo ahora. Esas melloras vanse producindo constantemente e algunha proba máis que se incorporou. É certo que durante ese proceso de integración que decía moi ben Teresa, como decía, non foi trasladarnos a un hospital, foi trasladarnos a un hospital e integrar servicios. Se podía ter feito antes esa integración que comentaba Manolo? Pois probablemente sí, pero era difícil. Eu sempre poño o exemplo do Hospital Puerta de Hierro en Madrid. O Hospital Puerta de Hierro en Madrid
trasladouse todo o personal ao novo edificio e durante, creo que 2-3 meses, estuvo pechado e estúvose traballando nos circuitos internos, porque en Madrid foi doado, entre comillas, decirlle á población que durante un tempo non fora ese hospital e fora a calquera dos outros. En Vigo era implanteable, nós non podíamos pechar o hospital e optimizar os circuitos mentras a población donde iba a ir. Entón, eso, por desgracia, en Vigo non se pudo facer e tuvemos que facer un proceso de integración duro. Fixemos varios intentos de integrar as urxencias no seu momento. De feito, recordo as urxencias ginecolóxicas que estaban no Meixoeiro, un momento dado se desplazaron ao Hospital Xeral, non sin dificultad, porque hubo que explicarlo á población, a población non entendía, e ademais, a veces un paciente vai por un tema que quere que é ginecolóxico e non é ginecolóxico. Todos sufrimos os problemas da cardioloxía cando estaba no Meixoeiro e as urxencias estaban no Xeral. Eso realmente foi imposible facelo de outro xeito e hubo que facelo no momento que se chegou ao Álvaro Cunqueiro. E teño que decir que se fixo, eu creo que con gran éxito, fundamentalmente por parte dos profesionales, por suposto que sí, eles foron quen de darse conta de que ese servicio único de urxencias era mellor que 2 medios servicios de urxencias, e as probas están aí do bo funcionamento das urxencias, da parte cirúrxica, de absolutamente todo o que funciona no Cunqueiro. Decía eu, na miña introdución, que probablemente nese proceso de traballar esa integración dos servicios, pois a mellor non pusemos todo o cuidado que era necesario na relación con a atención primaria. Pero un tema de relación que non de peche. Decía Manolo que a bondade da nosa historia clínica electrónica, por suposto, valoro muitísimo que o recoñezades, o que recoñecemos de todos, un traballo máis colectivo de todos, que empezou a laborar no 2006 e que efectivamente, cando se plantexou abrir a primaria, foi unha decisión unánime e moi ben organizada, ademais con médicos de Vigo, precisamente, que lideraron ese proceso, e creo, como decía Manolo, temos unha historia clínica electrónica da que nos podemos sentir orgullosos a nivel estatal. Ese compartir esa historia levou a que profesionales, neste caso, empezamos por cardioloxía, que veran a oportunidade de utilizar a historia pensando que o paciente non se desplazara ao hospital cando non é necesario. De feito, esa ferramenta que temos de relación electrónica entre primaria e hospitalaria ahora mesmo está a producir que o 50% das derivacións primaria e hospital en certas especialidades se fagan sin que o paciente se desplace. Ese era o objetivo fundamental da interconsulta e sigue sendo ese objetivo. Que os médicos de primaria teñan ao lado da pantalla, do outro lado, un grupo de profesionales máis especializados en esa patoloxía. O maior especialista que temos no sistema sanitario público é o médico de atención primaria, que sabe de todo. Pero de alguma cousa concreta, ten do outro lado ese especialista. Lle fai unha interconsulta, é unha interconsulta, pero é electrónica, e lle pregunta ao médico de hospital que faría el nese caso. Bueno, ese era o concepto da interconsulta. E iso, eu creo que está a producir que moitísimos pacientes teñan resolto o seu problema sin necesidade de ir ao Hospital Álvaro Cunqueiro, ao Meixoeiro ou a outro hospital. Eso creo que temos que poñelo en valor e, de feito, a día de hoxe, cando se fala, reduce moitísimo e é resolutivo. Que pasou en algún servicio? Bueno, pois que seguramente servicios de moita carga de traballo non dimensionamos ben como resolver esa demanda, e producíanse demoras menores que no feito de ir o paciente ao hospital, pero demoras que ao fin e ao cabo non lle gustan a ninguén. Neso estamos traballando agora, e eu creo que ese punto era mellorable e estamos traballando aí. Estades falando xa cos médicos de atención primaria despois desa situación de bloqueo que se produciu a mediados de ano. Temos producido con un grupo de 15 médicos de atención primaria de xeito directo, pero despois enviando os documentos a todos os médicos de atención primaria, un consenso entre os médicos de cada especialidade de hospital e os médicos de primaria, sobre as canles de comunicación que temos que ter entre primaria e hospital, que era un traballo máis que se tiña feito no plan estratégico, no que, por certo, Manolo participou activamente, e creo que temos un documento de relación primaria e hospital francamente bo, pois en base a ese documento estamos engrasando eses canales, dicindo claramente con que canales temos e logo como usar cada un deses canales. Introducindo unha figura que creo que é moi importante, Manolo foi un dos máximos defensores desa figura, que é a preferencia. No ámbito hospitalario, levamos tempo traballando en que o paciente que non ten que esperar que non espere. Pois agora o estamos facendo no ámbito de consultas de atención primaria, establecendo que pacientes na derivación primaria ao hospital, máis alá das vías rápidas do cancro, que están perfectamente engrasadas, pois lo que non é cancro, que mecanismos temos para desviálos de primaria ao hospital dun xeito áxil, con un compromiso de resposta de 3 días para esas interconsultas preferentes, que estamos a punto de pechar o documento e poñelo en marcha nas vindeiras semanas. Eu creo que vai ser un elemento importante que vai compensar probablemente esa etapa onde eso mellor tiña que estar feito no ano 15 e foi un pouco máis retrasado. Manuel, enseguida te doy la palabra, pero tenemos que hacer una pequeña parada para publicidad y volvemos en nada. Un momentito.